La segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Timoteo. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto y a todo su pueblo santo que está en toda Grecia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. Y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir. Pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y nos rescatará de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Y ustedes están ayudándonos al orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con sinceridad dadas por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Nuestras cartas fueron transparentes y no hay nada escrito entre líneas ni nada que no puedan entender. Espero que algún día nos comprendan plenamente, aunque por ahora no nos entiendan. Entonces el día que el Señor Jesús regrese, estarán orgullosos de nosotros de la misma manera que nosotros estamos orgullosos de ustedes. Como estaba tan seguro de su comprensión y confianza, quise darles una doble bendición al visitarlos 2 veces. Primero de camino a Macedonia y otra vez al regresar de Macedonia. Luego podrían ayudarme a seguir mi viaje a Judea. Tal vez se pregunten por qué cambié de planes. ¿Acaso piensan que planifico a la ligera? ¿Piensan que soy como la gente del mundo que dice sí cuando en realidad quiere decir no? Tan cierto como que Dios es fiel, la palabra que les hemos dado no oscila entre el sí y el no. Pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos, y siendo el sí definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Es Dios quien nos capacita, junto con ustedes, para estar firmes por Cristo.
Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón, como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Ahora pongo a Dios por testigo de que les digo la verdad. La razón por la cual no regresé a Corinto fue para ahorrarles una severa reprimenda. Pero eso no significa que queramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. Queremos trabajar junto con ustedes para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes. www.audioescuelasabatica.com y Corporación Nuestra Esperanza presenta Guía de Estudio de la Biblia. Lecciones de la Escuela Sabática para Adultos. Trimestre octubre-diciembre de 2021. La verdad presente en Deuteronomio. Autor Clifford Goldstein. Versión en audio presentada por www.audioescuelasabatica.com. Lector Raúl Bustamante Ibarra. Diseñador web Arnaldo González. Introducción. El libro del pacto, Deuteronomio. La historia es la siguiente. Durante el reinado del rey Josías en Jerusalén, año 640 al 609 a.C., alguien que probablemente trabajaba en el templo encontró un ejemplar de un libro y lo leyeron ante el rey Josías. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 11. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que él y su pueblo no estaban obedeciendo lo que estaba escrito en el libro. Luego, sobre la base de ese libro, llamado el Libro del Pacto, Segunda de Reyes capítulo 23, verso 2, Josías comenzó una gran reforma. Podemos leer sobre esa reforma en Segunda de Reyes capítulo 23. ¿Cuál fue el libro que tuvo tanto impacto en el rey y su nación? Se cree que fue Deuteronomio, nuestro estudio para este trimestre. El quinto y último de los 5 libros de Moisés, Deuteronomio, un nombre que proviene de la palabra latina Deuteronomium, que significa segunda ley, podría resumirse de la siguiente manera. Después de salir de Egipto y de establecer el pacto con el Señor en el Sinaí, los hijos de Israel, en lugar de ir directamente a Canaán, vagaron por el desierto durante 40 años. Cuando se cumplieron los 40 años y los hebreos estaban finalmente a punto de cruzar a la tierra prometida, Moisés les habló en una serie de discursos, cuyo mensaje esencial podría parafrasearse así: ahora están a punto de entrar en la tierra prometida. Por fin, no olviden lo que el Señor ha hecho por ustedes y no olviden lo que les pide ahora, que es amarlo con todo el corazón y alma y revelar ese amor mediante la obediencia a todos sus mandamientos, todo según el pacto. Y para enfatizar la importancia del pacto, Moisés repitió al pueblo los 10 mandamientos, el fundamento legal de sus obligaciones de ese pacto que el Señor había establecido primero con sus padres y que ahora estaba restableciendo con ellos, justo en la frontera de Canaán. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿podría haber paralelismos entre lo que enfrentaron los hijos de Israel en la frontera de la tierra prometida y lo que nosotros enfrentamos hoy, justo en las fronteras de la nueva tierra prometida?
De allí el tema de este trimestre, que se titula La verdad presente en Deuteronomio. Y eso es lo que vamos a analizar, los mensajes de la verdad presente que podemos extraer de las palabras de Dios a su pueblo del pacto. En este trimestre estudiaremos Deuteronomio temáticamente. Abordaremos el tema del pacto eterno, la ley y la gracia, lo que implica amar a Dios y al prójimo, y lo más importante de todo, cómo el libro de Deuteronomio nos revela el amor de Dios, cuya manifestación más poderosa ocurrió con la muerte y la resurrección de Jesús. Por supuesto, una gran brecha cultural y temporal separa nuestra iglesia hoy de aquella iglesia del desierto. Pero lo que tenemos en común con ellos quizás sea más de lo que nos separa de ellos. Por ejemplo, las siguientes palabras ¿no podrían dirigirse a nosotros también? Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6. Fíjate que no eran las leyes en sí las que les daban sabiduría y entendimiento ante las naciones, sino su obediencia a esas leyes. Decididamente hay un mensaje para nosotros aquí, y este es solo uno de los tantos que veremos en el libro de Deuteronomio. Clifford R. Goldstein es el editor mundial de la Guía de Estudio de la Biblia para Adultos y autor, entre muchos otros libros, del Bautismo del Diablo y 1844, Hecho Simple. Audioescuelasabática.com. Lección número 1. Para el 2 de octubre de 2021. Preámbulo de Deuteronomio. Sábado 25 de septiembre. Para memorizar. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4 verso 8. El libro de Deuteronomio, por supuesto, no surgió de la nada. Como todo en la vida, Deuteronomio existe en un contexto, y como todo en la vida, ese contexto juega un papel importante en la interpretación de lo que significa el libro y cuál es su propósito. Lo precedió mucha historia, una historia que explica las circunstancias no solo del libro en sí, sino también del mundo y el entorno que crean su contexto. Así como sería difícil entender el propósito y la función de un limpiaparabrisas fuera del contexto de un automóvil, sería difícil entender Deuteronomio, especialmente nuestro enfoque, Deuteronomio y la verdad presente, fuera del contexto en el que surgió este documento bíblico. Alguien leyó La guerra y la paz del escritor ruso León Tolstoy, unas 1500 páginas en solo 3 días. Cuando se le preguntó de qué trataba el libro, el lector respondió: se trata de Rusia. Abarcar en una lección semanal los miles de años de historia antes de llegar a Deuteronomio es hacer algo parecido. Pero al centrarnos en los aspectos más destacados, podemos ver el contexto necesario para comprender mejor este libro, tan lleno de la verdad presente.